Este es un pequeño repaso de lo que estamos trabajando en clase sobre el pasado simple. Muchas cosas ya las sabes, pero no está de más practicar. Empecemos. Mira esta imagen. Se ve a un grupo de personas que están en el cine. Podríamos decir que ellos fueron al cine la semana pasada. Recuerda que con cada imagen debes hacer 3 frases. La primera debe contener información falsa. Es decir, algo que no haya sucedido en la imagen. La segunda debe negar esa información que se dio en la primera. Y la tercera y última debe ser la información real. En otras palabras, es lo que pasó verdaderamente en la imagen. Ahora, hagamos una frase que no esté pasando en la imagen. Esta nos puede servir como información falsa. ¿Qué tal esta? They ate dinner last night. Esta frase traduce: ellos cenaron anoche. Si te fijas, el verbo eat está en rojo. Eso significa que está en pasado simple y lo encuentras en la segunda columna de los verbos irregulares. Ahora, pongamos otro caso. Si la frase tuviera un verbo como dance, este verbo no se encuentra en la lista de los verbos irregulares, lo que significa que es un verbo regular. Entonces, simplemente agregamos ed al final para convertir el verbo a pasado. Ten en cuenta que este verbo termina en entonces solo agregamos la d. Y por último, la frase traduce: ellos bailaron anoche. Ahora pasamos a la segunda frase a realizar. Negar la información. Continuando con el ejemplo del verbo irregular. Al negar la información usamos el auxiliar para negar en pasado y el verbo principal se escribe en el presente. Esto se debe a que el auxiliar ya nos indica que el verbo está en pasado. En el caso de los verbos regulares, simplemente agregamos el auxiliar de pasado y el verbo en presente. Para hacer esto, debemos quitar la d final del verbo dance. Para nuestra última frase, debemos recordar que el verbo debe ir en pasado simple. La frase real es esta: ellos fueron al cine anoche. Si se fijan, el verbo principal está en rojo porque debe ir en pasado y es un verbo irregular. Recuerden que el pasado de los verbos los encontramos en la segunda columna de los verbos irregulares. Para recordar, siempre tener a mano la lista de verbos irregulares y el diccionario. La primera frase y la tercera deben ir en pasado simple. La segunda frase debe ir con el auxiliar de pasado simple, didn't. Por último, pero no menos importante, siempre busca el pasado del verbo en la lista de los verbos irregulares. Si no lo encuentras, es porque es regular, y debes agregar ed o d al final. Asegúrate de que la lista tenga más de 96 verbos. Podrías cometer un error colocándole ed a un verbo irregular. Thanks for watching.